Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bienvenido a tu canal católico El Carpintero. ¿Cómo estás? Ojalá que muy bien. Pues vamos a tener una emisión más de tu programa favorito. Y pues vamos a iniciar con oración. Es necesario siempre la oración y pues vamos a comenzar, como siempre, con ella, con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por los dones que hemos recibido, primeramente el don de la vida, los alimentos, el hogar, la familia, el trabajo, y por estos momentos de reflexión que vamos a tener. Te damos gracias con la oración perfecta que tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, como siempre también hacemos una oración al patrono de este canal, a San José, una oración dirigida a él, pues es una oración muy conocida para pedir por la Iglesia universal, la Iglesia en todo el mundo. San José, patrono de la Iglesia universal, extiende tu benigna mirada sobre el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y los laicos. Ruega por la santificación de todos. La Iglesia es el fruto de la sangre de Jesús, tu Hijo adoptivo. Te pedimos por la expansión, santificación y libertad de la Iglesia. Defiéndela de los errores y de las fuerzas del mal. Así como salvaste la vida de Jesús de las manos de Herodes, que pronto se vuelva realidad el deseo ardiente de Jesús. Que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenido nuevamente, bienvenido a tu canal católico El Carpintero. Y bueno, pues vamos a continuar con lo que hemos estado trabajando en las últimas semanas. La semana pasada no estuvimos. A propósito, pues un saludo, una felicitación, aunque un poquito atrasada con una semana, pero nunca es tarde, para todas las mamás, las madres de familia, las esposas, en fin. El pasado domingo fue Día de las Madres y pues felicitar a todas nuestras madres, las que ya no están con nosotros, que desde allá, desde el cielo, pues nos están viendo. Un abrazo fraternal, un abrazo espiritual, y a los que tienen su mamá todavía aquí en la tierra, pues quererlas mucho, abrazarlas, besarlas y sobre todo pues respetarlas, amarlas, valorar ese regalo precioso que tienen, que es tener pues a su Santa Madre, ¿sí? Entonces, pues una felicitación para todas las mamás en su pasado día 10 de mayo. Contentos por esa celebración y contentos también porque el pasado 9 de mayo este canal católico El Carpintero pues cumplió 3 años de estar transmitiendo continuamente, cada semana, a veces incluso durante la semana, no de manera ininterrumpida, porque algunas veces por una u otra razón no podemos transmitir, pero sí ya tenemos 3 años transmitiendo, por gracia de Dios. Ojalá que lo que aquí se transmita pues sea de provecho para cada uno de ustedes, y para su servidor pues claro que lo es, porque es volver a reaprender cada día la palabra de Dios, mitad la palabra de Dios, y todo lo que tiene que ver con su santa y bendita iglesia. Así que, pues motivo de estar alegre, tanto el Día de las Madres pasado, y que pues lo seguimos celebrando, como este tercer aniversario del Carpintero, pero no solo eso, sino también este mes de mayo dedicado a la Virgen Santísima, en donde celebramos pues con el rezo o la meditación del Santo Rosario todo el mes de mayo, pero bueno, no solamente en mayo, sino que la meditación del Rosario pues debe de ser todos los días. Así que razones de sobra para estar felices y contentos. Y bien, pues vamos a continuar, les decía,
estábamos tratando lo que es la vida de los santos. Cada vida de cada santo, de cada santa, pues es un ejemplo para todos nosotros de lo que es amar a Dios verdaderamente y amar al prójimo. Entonces son vidas que nos edifican, que nos enseñan, y hoy pues tenemos también la vida de una santa, a propósito de las mujeres, del Día de las Madres, pues esta santa que fue esposa y que tuvo pues muchos problemas ahí en su matrimonio, algo difícil, pero bueno, no les adelanto mucho, sino más bien, perdón, vamos a entrar de lleno en la vida de Santa Rita de Casia. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado acerca de ella, quizás algunos no, pero crean, es una vida edificante, es una vida excelente, es un ejemplo para todas las amas de casa, para todas las mamás, y también es un ejemplo para todos nosotros, los hombres. En fin, es una vida ejemplar, una vida que es digna de imitar, ¿sí? Entonces, pues vamos a entrar de lleno a la vida de Santa Rita. La vida de Santa Rita es como una aventura fascinante, dice su biografía. Conocer la vida de Santa Rita es entrar en un mundo superior en el que se mezcla lo humano y lo divino. Lo humano porque pues, estamos hablando obviamente de una persona, y lo divino porque ella vive esa vida humana como si estuviera ya en una vida celestial, en una vida angelical. Como dice San Pablo, vive en la tierra pero sin ser de la tierra. El que decíamos es una vida en la que se mezcla lo humano y lo divino, lo terreno y lo celestial. Por supuesto que Rita no nació santa, como ninguno de los santos, pero ya desde su infancia, pues se daba muestras de precisamente santidad, ¿sí? Desde su pequeña y tierna infancia. Rita nació con algunos signos que la caracterizan y que la hacen ver como si Dios ya la tuviera predestinada precisamente para algo grande, ¿sí? Para la santidad. Ahí disculpen, pero los perritos se ponen, las mascotas, un poco inquietas cuando escuchan, ya saben, a otro perrito, pero bueno. Decía que ya parecía que desde toda la eternidad Dios le había escogido para ser santa, y ella en los diferentes estados de su vida, como hija primero, luego como esposa, después como madre, como viuda, y por último, pues ya en la última parte de su vida, como religiosa, ella supo cumplir la voluntad de Dios y así llegar a alcanzar un grado eminente de santidad. Cada una de estas etapas que ella vive, pues las vive así, con una entrega cordial, generosa a Dios, ¿sí? Llevando a Dios a cada una de esas etapas en su niñez, en su juventud, como esposa, como madre, como viuda y como religiosa. Es una vida ejemplar. Van a ver ustedes cómo esta vida pues nos hace pensar mucho en cómo llevamos las cosas en esa vida de matrimonio, todos los que somos casados, pero también los que son solteros, ¿verdad? Ya no se diga de la vida religiosa. Entonces, es una vida ejemplar. Santa Rita es la mujer del amor incondicional a Dios, así se le puede definir. La mujer del amor incondicional a Dios. La hija que supo obedecer a sus padres. La esposa que amó y también supo hacer feliz a su esposo a pesar de tantas situaciones adversas en su matrimonio, y que se entregó por entero a sus hijos como una verdadera madre. Entonces ella abarcaba todos los aspectos de su vida, y en cada etapa, en cada momento de su vida, supo vivir siempre de acuerdo a Dios, a su doctrina, a su enseñanza. Ella supo perdonar sobre todo. Ella supo perdonar sin condiciones. ¿Perdonar a quién? Bueno, pues a su marido, que tan difícil le hacía la vida, la existencia. Ella siempre supo perdonarlo. Aceptó participar en la cruz de Cristo como una ofrenda, dando su vida. También supo llevar esas espinas, en particular una espina de la corona de Cristo en su propia vida. Ella es la santa de todos y de cada uno. Una santa cercana
que nos acerca a Dios y nos enseña a perdonar y amar sin condiciones. ¿Por qué se dice o por qué decimos que una santa cercana? Bueno, pues ya lo decíamos, ella fue joven, fue casada, como lo son muchas mujeres, ella fue madre, como lo son muchas madres, y también fue viuda, como también algunas mujeres pues son viudas, y por eso decimos que es una mujer que nos enseña a perdonar y amar sin condiciones, pero decimos que es una mujer cercana, porque nos muestra precisamente esa vida común que todos llevamos, ya sea en la soltería, en el matrimonio, como madres, como padres, en fin. Entonces, podemos decir de ella que es cercana a todos, ¿sí? Muy, muy cercana, pero sobre todo muy cercana a Dios y muy cumplidora de su voluntad. Vamos a hablar un poquito de lo que es ese lugar donde ella nace, llamado Casia, ese pequeño poblado. La Casia que conoció Santa Rita no es la pequeña ciudad de hoy que tiene unos 3.200 habitantes. Así más o menos es la ciudad de Casia o el pueblo de Casia allá en Italia, el día de hoy aproximadamente 3.200 habitantes. Pero en el tiempo de Santa Rita, en aquel tiempo, pues era una pequeña república independiente, ¿sí? Que tenía unos 20.000 habitantes. Fíjense qué curioso. En aquella época, en la época de Santa Rita, pues era que Italia pues no estaba conformada como lo está hoy, como lo que es un país grande, perfectamente conformado, sino que en aquel tiempo pues estaban regiones separadas como si fueran varias repúblicas. Entonces esta parte donde ella nace, llamada Casia, pues en aquel tiempo era una gran ciudad, pudiéramos decir, o un gran pueblo con cerca de 20.000 habitantes. Hoy ya una vez conformada toda Italia y formando un solo lugar, un solo país, pues es tan solo un pequeño poblado con por ahí de aproximadamente 3.200 habitantes. Eso dicen los censos últimamente, ¿sí? En aquel tiempo, pues Casia tenía pues varios castillos, varios poblados. Casia era un centro político y comercial importante, con actividades de todo tipo. Ahí había comercio, ahí había de todo. Era un lugar importante también de comunicaciones, un lugar en donde había mucha actividad. Era un lugar que estaba entre el reino de Nápoles y las ciudades de los Apeninos. Según los estatutos de la República, en aquel tiempo, para que una mujer se casara debía tener como mínimo 12 años y el hombre 14 años. Eso era lo que decían los estatutos, la ley de aquel tiempo en aquella ciudad. 12 años para la mujer y 14 años para el hombre para poderse casar. Se impedía el lujo en las celebraciones y estaba prohibido el uso de armas, ¿sí? Un poquito de la biografía de este lugar, de cómo era la gente, cómo eran las costumbres. También, entre otras cosas, pues estaba prohibido salir de la casa al atardecer sin linterna. Qué curioso, ¿verdad? Todas estas situaciones, pero bueno, pues ya nos podremos imaginar de esto que estamos hablando de cientos de años. Las tabernas deberían ser cerradas al atardecer. Era como una norma también, una ley que regía a esta población. Todas las tabernas, o dicho con palabras más actuales, todos los antros, si es que había muchos o pocos, no sabemos, pues tenían como regla esa, deberían ser cerradas al atardecer. Bueno, pues entonces tenía varias particularidades muy interesantes. También en los estatutos se aceptaba que podía hacerse justicia y vengarse del asesino de un familiar directo, ¿sí? O sea, sí se podía tomar justicia por propia mano. Si alguien asesinaba a un familiar de X familia, bueno, la justicia le permitía, hacerse justicia, vengarse del asesino por esa misma razón. Era como esa famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Curioso, pero estaba permitido. En caso de que hubieran sido varios los asesinos, se echaba suerte para ejecutar a uno de ellos, mientras que los otros eran multados con dinero.
Sin embargo, en caso de asesinar a otro familiar y no al asesino, el homicida debía igualmente ser condenado a muerte. ¿Por qué platicamos o por qué hablamos de todo esto? Todo esto nos dice la biografía de Santa Rita. Esto lo platico porque es interesante como darnos cuenta cómo funcionaba la ley, qué normas, qué preceptos había, como para entender la actitud que más adelante vamos a ver del esposo de Santa Rita, ¿sí? Como algunos conocen ya la biografía, bueno, pues era un hombre, el esposo de Santa Rita, violento, un hombre que tenía, como dicen actualmente, como se dice comúnmente, era un hombre de armas tomar. Entonces, en aquel tiempo, pues había familias que tenían fuertes disputas familiares, ¿sí? Pleitos ya añejos entre familias, y bueno, pues era muy común que se diera el que si alguien mataba a algún familiar, pues ya lo decíamos hace rato, de acuerdo a los estatutos de aquel tiempo se permitía la venganza y pues se podía matar al asesino de ese familiar que había acabado con la vida de algún familiar. Entonces, pues eran las reglas. Todo esto les digo, bueno, para entender un poquito por qué actuaba como actuaba este esposo de Santa Rita, ¿sí? Bueno, en la ciudad se daban muchas venganzas que hacían la vida social difícil entre ciertas familias que estaban en pleito. No faltaban casos en los que para evitar la venganza de los familiares directos del asesinado, se los asesinaba también a ellos y los asesinos huían a otros territorios lejos de casa. Entonces, había mucha violencia, había muchas disputas y como era permitido el tomarse la justicia por propia mano, pues en lugar de eso traer paz, por el contrario, traía más violencias, más resentimientos, era un caos, era la violencia al extremo. Y bueno, pues no nos debe como extrañar mucho porque hoy día pues hay mucho de eso también. Aunque no es entre familias, pues todos nosotros sabemos que hay violencia, pero que es de otro tipo, ¿sí? Pues en aquel tiempo también nada más que era muy marcado que era entre familias. En cuanto al ambiente religioso de Casia, bueno, pues era generalmente bueno, se conservaba el recuerdo de los grandes santos de aquella región de Casia, de Umbría, como San Benito de Nurcia, que vivió del 480 al 547, y también recordando a Santa Escolástica y su hermana Santa Clara, también a San Francisco de Asís, todos ellos por ahí entre los años 1182 al 1226. También por aquella región estaba San Nicolás de Tolentino, que vive por ahí el periodo de 1245 al año 1305 aproximadamente. También Santa Clara de Montefalco, que vivió del año de 1268 al año 1308. Santa Ángela de Foligno, que vive del 1248 al 1309, y el beato Simón Fidati de Casia, del año 1285 al 1348. Entonces, este era el entorno en cuanto a la fe, a la religión, en aquel momento. Era un lugar, fíjense qué curioso que a pesar de haber tanta violencia por aquellos rumbos, también se daba mucho la vida ejemplar de hombres y mujeres santos como los que acabamos de hablar. Y pues en esa región nace Santa Rita, y pues ya ahora es eso, es Santa Rita. Pasa a formar parte de ese gran grupo de hombres y mujeres que pues supieron tener esa entrega, esa donación hacia Dios, en donde pues se dan completamente. En Casia existía en aquel tiempo pues un convento de clarisas que actualmente es propiedad del monasterio de Santa Rita, ¿sí? El monasterio de San Antonio de las Celestinas también, un monasterio que está habitado por benedictinas, dedicado a Santa Margarita, del que ahora solo queda la fachada. Y dos conventos de agustinas, el de Santa Lucía y el de Santa María Magdalena, donde entró Rita y que ahora se llama de Santa Rita. Entonces, es importante e interesante darnos cuenta de esto, de cómo vivía la región, cómo había tanta violencia, pero sin embargo también se daba mucho la cuestión religiosa, había
estos conventos, estos lugares santos, en donde pues las jóvenes de aquel tiempo pues iban y se entregaban completamente a Dios en medio de aquel caos, aquella violencia. Por ahí pues se recuerdan palabras de la Sagrada Escritura, en donde se nos enseña pues como que donde hay mucha violencia, donde sobreabunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y aquí se cumple en este lugar, en Casia, pues este dicho, esta palabra del Santo Evangelio también que nos habla pues de eso, ¿verdad? Entonces, si hay esa situación de violencia en un lugar, si hay en un lugar en donde parece que todo va mal, pues no desesperarnos porque ahí es donde puede surgir también cosas muy, muy grandes, muy importantes. Así lo demuestra la Sagrada Escritura a lo largo de toda ella y así lo demuestra también esta vida de Santa Rita, específicamente ese lugar donde ella vive. Bien, entre los franciscanos y agustinos había también predicadores y muy famosos como Giacomo de la Marca, Simón de Casia o Andrés de Casia. Ellos, además de fomentar la fe, también procuraban insistentemente la pacificación social. Era una cosa tremenda, no crean que era una cosa espontánea, esporádica, la cuestión de la violencia, no, era un lugar que estaba siempre en conflicto y por eso pues se pedía mucho por la paz, se pedía que se hiciera mucha oración, se pedía por el perdón de los enemigos. Esta era una temática o un tema constante de estos predicadores. Cuando tenían la oportunidad de hablar, pues se hacían mucho hincapié en esto, ¿sí? Es así que pues un fray, según escrito de la época, decía Andrés de la Casia, así se llamaba este fray, Fray Andrés de la Casia, gritaba desde los púlpitos: por amor de la pasión del Señor, gritad todos a la vez, paz, misericordia, y daos todos un beso y un abrazo, pidiéndose perdón mutuamente como signo de amor y misericordia. Entonces, era una constante preocupación por parte de los religiosos, de los sacerdotes, de los frailes, de las religiosas, pues el estar pidiendo constantemente por la paz, porque era una violencia encarnecida la que había ahí. Pues bien, en este entorno Rita nace el año 1381, algunos dicen que por ahí del 1382, entre esas dos épocas está más o menos el registro de su nacimiento, 1381 o 1382, en Rocaporena, un pequeño pueblecito perteneciente al municipio de Casia, del que dista tan solo 5 kilómetros, Rocaporena. Su padre se llamaba Antonio Lotti, así consta en un acta notarial del 10 de abril de 1446, cuando las religiosas del convento de Casia debieron hacer un contrato de alquiler de un terreno del monasterio a un tal Giovanni de Bucio Tosio, agricultor de Onelli, quien se comprometió a darles la mitad de la cosecha, ¿sí? En este documento hecho ante el notario Domenico de Giovanni Cecchi y dos testigos, se habla de Rita de Antonio Lotti como hija de Antonio Lotti. Entonces, este documento pues da a entender y da a conocer un poquito de lo que era la familia de Santa Rita, ¿sí? Pues ahí está el documento, existe, es real, y pues nos da una idea un poquito de cómo era. Se cuenta también que su madre, según la tradición, se llamaba Amata Ferri y parece que ya pasaba de los 40 años y había perdido la esperanza de tener hijos por la edad, pero Dios le concedió el regalo de esta hija única a quien pusieron por nombre. Su nombre real es Margarita, del que viene su actual nombre ya abreviado como Rita. Margarita, abreviado Rita, ¿sí? Entonces ese es el nombre real de Santa Rita de Casia, sería Santa Margarita de Casia, pero bueno, se le conoce popularmente como así, Santa Rita de Casia. Pues bien, según la biografía, pues parece que sus padres se dedicaban a las labores del campo, ¿sí?
pero tenían una buena posición social. Según investigaciones realizadas en los archivos municipales de Casia, hay actas firmadas por notarios de apellido Loti, lo que significa que los Loti era una familia conocida. Por tanto, sus padres pertenecían a familias de propietarios y además eran cultos, pues eran pacificadores y debían tener estudios, ya que la tarea de pacificación se hacía ante testigos y se redactaba un acta notarial. Fíjense qué curioso, como era tanta la violencia que había en aquel tiempo por aquellos lugares, había ciertas personas que la comunidad escogía y les llamaban pacificadores. Y parece ser que los papás de Santa Rita de Casia pues eran pacificadores. Pero para nombrar a alguien pacificador no era cualquier persona, eran personas que precisamente pues daban muestras de ser personas tranquilas, personas de bien, personas que tuvieran una familia, que tuvieran armonía, y bueno, pues era el caso de los padres de Santa Rita. Esa era la función que ejercían precisamente en medio de esos conflictos que había entre muchas familias. Ahí entraba el pacificador para pues querer de alguna forma pues convencer a las personas, a las familias, de llegar a un acuerdo de paz, una labor pues que supongo no era nada fácil, pero que sin embargo pues era reconocida y a la cual ciertas personas eran llamadas. La reconciliación terminaba con el beso de la paz. Cuando se llegaba a ello, bueno, pues se sellaba con el beso de la paz o con un fuerte apretón de manos, aunque hubiera obligación de reparación material. Pero la pacificación comprometía a las dos partes y a sus herederos para siempre. O sea, una vez que una familia, dos familias tenían ese encuentro en donde decidían pues ponerle fin a sus diferencias y tener por fin paz entre ellos, pues esto era serio, era un compromiso y era un compromiso para siempre, un compromiso que además pasaba de generación a generación, a todas las generaciones. Hay un acta del 28 de abril del año de 1381 en la cual hay constancia de esto y dice lo siguiente, bueno, a ver si lo pronuncio bien, porque está en latín: Forcentum pro seipes et orum heredibus perpetuum pacem, que quiere decir, hicieron para sí, para sus herederos, una paz perpetua. Entonces era eso, era ante autoridad que se firmaba ese escrito, se formulaba, y en la cual era un acto solemne, no era nada más así de decir, pues ya, perdóname, yo te perdono y nos olvidamos. No, se hacía un documento y era un compromiso ante autoridades, ante los pacificadores, y estas familias se comprometían a mantener esa paz, a perdonarse y a olvidar los agravios, y si había necesidad de reparar cosas económicamente hablando, pues lo hacían, y aparte esto pasaba a las siguientes generaciones de las respectivas familias que habían tenido ese convenio. Entonces, pues era algo muy interesante, muy importante. Pues bien, continuando con la biografía de Santa Rita, pues Santa Rita nos cuenta su historia, su biógrafo, que fue bautizada el mismo día de nacimiento, al nacer, en la iglesia de Santa María de la Pieve de Casia, con el nombre, como ya dijimos, de Margarita, pues Roca Porena no tenía pila bautismal. En la actualidad se muestra a los visitantes la pila bautismal, donde según la tradición se bautizó. Algo narrado como extraordinario por los biógrafos es el episodio de las abejas cuando tenía ella pocos días de nacida. Es interesante porque es algo que también se ha dado en la historia, en la biografía de algunos otros santos y santas, ¿sí? Aquí con Rita ocurre lo mismo que él. Bueno, pues les cuento lo siguiente. Sus padres estaban trabajando en el campo y vieron que unas abejas entraban y salían de la boca de la niña sin hacerle ningún daño. Este hecho, que pudo ser totalmente natural, fue interpretado por sus padres como una gracia extraordinaria de Dios y por sus biógrafos, a la luz de su santidad posterior, como un hecho que tenía un significado sobrenatural,
como si Dios la hubiera señalado ya desde niña como una futura santa, ¿sí? Imagínense una bebé, una niña pequeñita, y entrando y saliendo las abejas de su boca. Pues es un hecho curioso, pero que como les digo, hay muchas vidas de santos. En sus biografías se cuenta este hecho en donde hay abejas. Si mal no recuerdo, por ahí hay, también creo que en la biografía de San Juan Crisóstomo, algo parecido. San Juan Crisóstomo, que si mal no recuerdo también significa Crisóstomo, boca de oro. Ojalá que no me equivoque en esto que les estoy diciendo, pero al parecer así fue. Pero es un hecho que se repite, no mucho, pero que sí se da en algunos santos, ¿sí? Esto de la cuestión de las abejas en el momento o en los primeros días de nacidos del el niño o la niña, y en ese caso en Santa Rita, pues es un hecho que llama mucho la atención y que pues, como decíamos, pareciera que Dios le hubiera señalado ya desde niña como futura santa. Las religiosas de su convento, al escribir acerca de su vida, dicen: pasada la niñez con singular inocencia y pureza, toda dada a la oración y a la piedad, sintió un grandísimo deseo de unirse a Dios, por lo cual se ingenió para obtener la venia de sus padres, es decir, el permiso para consagrarse a una vida religiosa, a su divina majestad, es decir, a Dios. Pero ¿qué creen? Se la negaron sus papás, no obtuvo ese permiso y por el contrario, fue obligada por ellos, por sus papás, para casarse, ¿sí? Como ocurre en muchas culturas de distintas partes del mundo, pues aquí en aquel tiempo ocurría eso, que eran los padres quienes conseguían o arreglaban pues la boda, el matrimonio de los hijos o de las hijas, y este fue el caso. Imagínense Rita, que sentía ese amor por Dios, ese deseo de unirse a Dios a través de una vida religiosa, va y le pide el permiso a sus padres, y a cambio de ello, en lugar de decirle sí, pues todo lo contrario, le dicen: no, es que tú te tienes que casar. Sus padres eran ya pues algo avanzados en edad en ese momento y sintieron la preocupación. No es que hayan sido ellos malos en el sentido de no impulsar esa vida religiosa que ella tenía y sentía, sino que más bien por la preocupación de verse ellos ya avanzados en edad y como única hija, pues pensar ellos en que llegasen a faltar y qué iba a pasar con Santa Rita, iba a quedar sola, sola en el mundo. Entonces pensaron que lo mejor para ella pues era el matrimonio, para que alguien velara por ella. Ese era el pensamiento, y por eso es que ellos pues no le permiten esa vida que deseaba, la vida religiosa. Y bueno, pues ella, obediente a Dios y a lo que Dios pide, a sus leyes, a sus preceptos, pues acepta, de acuerdo a las costumbres de su tiempo, según las cuales había que obedecer, y también ahora, no solamente de aquel tiempo, había que obedecer a los padres, quienes debían dar el consentimiento para casarse o para entrar en la vida religiosa. Entonces ella pues respeta la voluntad de sus padres al querer que se case, según ellos, pues para asegurarle que alguien viera por ella cuando ellos llegasen a faltar. Pero bueno, pues era una preocupación, digamos, natural, ¿sí? Y siendo hija única, pues con mayor razón. Pues bueno, ya lo decíamos, ella aceptó su decisión como si fuera la voluntad de Dios. Se preparó con ilusión al matrimonio con el joven pretendiente llamado Pablo de Fernando Mancini. Fernando era el nombre del padre de Pablo. Hay pruebas documentales de que la familia Mancini era de buena situación social, pues tenían en propiedad un molino sobre el río Cono. Entonces, pues en apariencia, este matrimonio arreglado, conseguido por sus padres, pues era, digamos, un buen augurio, ¿no? Al menos eso parecía. Pero nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de conocer la vida de Santa Rita, que pues esto estaba muy lejos de ser así, sino que vivió una vida de matrimonio muy difícil, con muchos problemas que vamos a ir descubriendo en su biografía. Por cierto, hago un paréntesis aquí, paréntesis para decirles
que pues esta vida de Santa Rita es una vida, como ya les decía, pues que nos inspira mucho, que nos enseña mucho, es un ejemplo y por lo tanto pues va a ser y es difícil en un solo video pues abarcar toda la riqueza que hay en esta vida. Así que no se lo mencioné al inicio, pero lo menciono ahora. Nos vamos a llevar unos 2 o 3 programas eh, precisamente analizando la vida de Santa Rita, conociendo todos estos aspectos tan interesantes, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a abordar tan solo, digamos, la primera parte, la introducción. Ahorita apenas vamos en esa situación que fue, pues, el conocer el entorno del lugar en que ella nació, en Casia, dónde estaba ubicado el pueblo, cómo era el entorno social y religioso, y ahorita estamos ya un poquito en la niñez de Santa Rita, viendo un poquito más acerca de la niñez, ya un poquito más allá, porque pues ya aquí estamos hablando de que ella ya se estaba preparando para casarse, aunque la realidad es que era una niña. Recordemos que al inicio decíamos que según las costumbres del lugar, pues las jóvenes y los jóvenes se casaban pues así, valga la redundancia, demasiado jóvenes, 12, 14 años, ¿sí? Bien. Por otra parte sabemos que era pequeña de estatura, dice la biografía, porque el primer féretro, llamado caja humilde, donde la colocaron el día de su muerte, solo medía 158 centímetros de largo y 37 de ancho, y una altura de 30 a 35 centímetros. Entonces, por esas dimensiones, esas medidas del féretro, pues se puede deducir que era una mujer de talla pues pequeña, de complexión pues no robusta, sino más bien delicada y pequeña, ¿sí? Pero pues cuentan también que su rostro era bello y expresaba energía y fortaleza. Pues bien, esa era Santa Rita y ya entrando un poquito en lo que era su matrimonio, pues no se sabe exactamente a qué edad se casó, como ya lo decía, sí, sino que pues las normas establecían también lo que ya les decía, que debía tener unos 12 años, pero según muchos autores, pues pudiera ser que en el momento de su matrimonio tuviera 14. Y pues corría por ahí el año de 1397, cuando ella se casa en la iglesia de San Montano de Rocaporena, donde fueron sepultados sus padres y donde fueron sepultados también su esposo posteriormente y sus hijos. La ceremonia, cuenta la biografía, la ceremonia de su matrimonio fue sencilla de acuerdo a las costumbres de entonces. Como ya se decía al inicio, pues estaban prohibidas las celebraciones lujosas, todo tenía que ser sencillo, austero, ¿sí? Pues estaban prohibidas las celebraciones así estruendosas, con música, con todo eso, pues no, era todo muy sencillo y ambos esposos se fueron a vivir solos a una pequeña casa, pues se le nombraba domúncula o casita, como se dice en las actas de proceso de beatificación. Pues bien, se encontraba en la entrada de Rocaporena, este lugar, esta domúncula, a la derecha de quien viene hacia Casia. Actualmente, pues está convertida esta pequeña casita en una capilla. La nueva esposa, Rita, se dedicó con toda su alma a servir y a hacer feliz a su esposo, ¿sí? Fíjense cómo a pesar de que ella pues no quería casarse, ella quería ser religiosa por obediencia a sus padres, en los cuales ella veía la obediencia a Dios, pues es que ella se entrega al matrimonio, pero lo hace de una forma total, o sea, según la biografía, pues ella no reniega, sino por el contrario, lucha y se esfuerza por hacer feliz a su esposo y a la vez, pues posteriormente se preocupa de sus padres también, trabajando en las tareas domésticas y al mismo tiempo en las labores del campo. Ya lo decíamos, su vida no fue fácil, su esposo, según las noticias que se tienen de él, pues era un hombre de carácter muy difícil. El padre Simonetti dice en su biografía de la santa, se conservan hoy en día en el monasterio de la Beata Rita unos versos hechos en honor de la Beata poco tiempo después de su muerte, cuando era Beata, ahorita ya es santa. Ahí se conservan, de un tal padre Nicolás Ermitaño Agustino,
que hacen saber que fue casada por su devoto padre con un joven bien dispuesto, pero resentido, que era del mismo lugar de Rocaporena, cuando ella tenía solo 14 años, y un poco más adelante el mismo sacerdote, el mismo padre Simonetti, este biógrafo, aclara más diciendo que Fernando, el esposo, era muy áspero, rígido, resentido, dado a las armas, a la sensualidad, y para decirlo en una sola palabra, era poco buen cristiano. Entonces, hay una frase en nuestra cultura que se usa mucho cuando un hombre pues se comporta de esa manera, y yo creo que todos la hemos escuchado, es muy popular, que dice era parrandero, eh, amiguero y jugador, algo así, no me acuerdo bien. Todo tenía, todo tenía este esposo de Santa Rita, le gustaba la bebida, le gustaba el juego, le gustaba pelear, en fin. Y por ahí, según la biografía de este padre Simonetti, pues también era eh, dado a tener por ahí aventuras amorosas. Entonces tenía todo, dice el padre Simonetti, menos el ser un buen cristiano. Entonces, pues ya se imaginarán ustedes cómo padeció Santa Rita, cómo sufrió, cómo pues aquello, el haber aceptado ese matrimonio por obediencia a Dios, en donde veía la obediencia también a sus padres, pues era algo y fue algo muy difícil para ella, pero ella, lejos de renegar, lejos de lamentarse o quizás escaparse, pues siguió adelante hasta el final. Lo vamos a ir descubriendo en esos siguientes videos que vamos a tener en los próximos domingos, si Dios nos presta vida, cómo vamos a ir descubriendo, analizando, pues todas estas cosas por las cuales ella tiene que pasar y que las va sorteando, va avanzando, ¿sí? Ella estuvo con su esposo hasta el último día, hasta que su esposo pues es llamado por Dios, y luego vienen otros problemas con sus hijos que pues ya una vez creciendo pues quieren tomar venganza, ¿sí? Porque pues al esposo de Santa Rita pues no muere de muerte natural, sino que pues lo asesinan. Entonces, pues ya no les cuento más, está muy interesante la vida de Santa Rita de Casia. Para no hacer tan largo el video, pues hasta aquí le vamos a dejar, pero créanme que vale mucho la pena conocer esta vida ejemplar, esta vida que tiene mucho que enseñarnos, que la tenemos a ella pues como un ejemplo precisamente de lo que es ser obediente a Dios, de lo que es aceptar la voluntad de Dios, y aunque las cosas suelen ser difíciles, pues aún así seguir adelante. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar. Ojalá que esto te haya aportado algo. Ya sabes, si te gusta el contenido de este canal, pues compártelo. Compártelo. Si hay alguien por ahí que no se ha inscrito al canal El Carpintero en YouTube, pues hágalo. ¿Para qué? Pues para que le lleguen los últimos videos, ¿sí? Que estamos transmitiendo. Pues es un gusto compartir con ustedes estos momentos, y pues nos encomendamos a sus oraciones para que este canal siga adelante. Gracias a Dios hay personas que pues algunas veces por ahí me encuentro y que dicen que les gusta el contenido, que les gusta el contenido, que es bueno y que pues nos dan ánimos para seguir adelante. Ojalá que también sea el caso de todos aquellos que lo vean el día de hoy y pues se comparta. Lo que se pretende es pues compartir, valga la redundancia, algo que nos aporte pues algo bueno, ¿no? Que no sea solamente un video en donde se pretenda tener muchos likes y llegar a tener muchísimos seguidores. Yo pienso que cuando algo nos aporta algo, si son 20, 30, 40 o menos, pues es bienvenido, ¿no? Y lo importante, como algunos me lo han manifestado, es que si aporta algo, pues ya valió la pena, ¿sí? Pues bien, vamos a terminar así como iniciamos, como una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te damos gracias, Señor, por estos breves momentos que hemos compartido, esta vida ejemplar de esta hija tuya favorita, predilecta, Santa Rita de Casia. Gracias por conocer acerca de su vida.
Queremos agradecerte por todo, Señor, con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos con una oración a San José. San José, Padre virginal de Jesús, purísimo esposo de la Virgen María, ruega por nosotros cada día, a fin de que, provistos con las armas de la gracia de Jesús, Hijo de Dios, luchando como se debe en la vida, seamos coronados por Él en la muerte. Amén. Que tengas un excelente día del Señor, que lo sigas teniendo, y si Dios nos presta vida, pues nos vemos muy pronto en un programa más de tu canal católico, El Carpintero. Mientras tanto, Dios te siga bendiciendo.